Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Estamos transmitiendo desde el Hilton Midtown, donde el día de hoy tenemos, como siempre, una entrevista extraordinaria. Pero estamos de manteles largos porque el día de hoy nos acompaña María Ariza. Ella es directora de la Bolsa Institucional de Valores, la nueva bolsa, Viva. María, bienvenida a Aldea Financiera. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Y gracias a todos los de Aldea Financiera por acompañarnos hoy. De verdad estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y a mí me gustaría empezar esta entrevista, pues, sabiendo más de ti, que nos platiques un poco de tu trayectoria. ¿Quién es María Ariza? Bueno, a ver, primero quiero decirte que soy hija de una familia de empresarios, de empresa familiar. La verdad es que mi abuelo español viene a México con una mano delante y otra atrás a hacer, pues ahora sí que una empresa familiar aquí en México y a pues construir, la verdad que desde cero, algo muy bonito que terminó siendo una empresa pues importante. Y entonces yo veo esta historia, Roberto, veo a mi familia, todos unidos en relación a la empresa. Mi papá era el director general, mi abuelo el presidente, mi tío trabajaba, mi tía trabajaba, o sea, toda la familia estaban en el negocio. Y nosotros nuestros veranos nos poníamos la camiseta de la empresa, o sea, literalmente con la marca. Entonces, esa era mi ropa del verano y con esa salía. El coche de mi familia tenía el nombre del logo. Entonces, para mí era muy natural. Ahora, mi papá, pues mi abuelo, mi padre, una familia muy conservadora en la cual pues los hombres eran los que llevaban el negocio. Y resulta que soy la primera mujer de mi padre, pero después tuvo 4 mujeres, bueno, somos 4, y entonces intentó tener el hombre que continuara con el negocio y pues nunca salió. Entonces desde chiquita yo, desde los 16 años, me pongo a trabajar en la empresa, o sea, no era algo, digamos que no lo esperara, porque te digo que vivíamos en el tema familiar y empresarial, pero mi papá y mi abuelo sí, literalmente me llevan desde chica en un plano profesional, o sea, a trabajar en la empresa, todos mis veranos, todas las vacaciones. Yo tenía, digamos, toda una estructura familiar en relación a mi crecimiento profesional. Termino estudiando ingeniería industrial, obviamente guiada por mi papá. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Yo ya trabajaba en la empresa todos mis veranos, después ya terminé trabajando en la empresa ya obviamente medio tiempo y después me graduó de la universidad, termino trabajando en la empresa, pero yo lo que sentía, Roberto, era esta como necesidad de salir un poco de esta protección, de que todo el mundo asentía con la cabeza cuando yo proponía ideas. Y yo no sabía si eran ideas buenas o eran ideas que ellos decían qué buena idea, pero no era tan buena idea. Claro, entonces, para quedar bien con la jefa. Exacto, entonces yo dije, o sea, como que dije, tengo que hacer algo por mí misma y después regresar a la familia y regresar con la empresa. Entonces salí y rápidamente me encontré con el mundo de capital privado allá afuera y es prácticamente en donde hice toda mi carrera profesional hasta ahora en el capital público. Entonces, creo que mi vida personal y profesional siempre han estado muy vinculadas. Me casé, soy madre, tengo 2 hijas. En todo este proceso, muy complicado, porque quiero decirles que, como todas las mujeres que seguramente me escuchan y que trabajamos, es un proceso difícil combinar las 2 cosas. Así es. Sobre todo cuando, te digo, yo estaba fuera de esta protección. Tal vez si me hubiera quedado en la empresa, hubiera tal vez sido un poco más sencillo. No lo sé, porque tampoco en la empresa crees que hubiera así demasiadas mujeres. Pero no, por supuesto. Pero sí me costó. Y pues hoy, después de muchos años, 25 años de ir picando piedra, llego hoy a donde estoy en Viva, después de un proceso muy, muy enriquecedor en capital privado, en ver cómo se transforman las empresas gracias al capital inteligente, como se le llama, que estoy convencida que así es. Y este proceso de transformación a capital público me parece increíble, una oportunidad que me dio la vida y que me encanta aprovechar. Y pues aquí es donde estoy hoy. Sigo trabajando de cerca, obviamente,
con la familia y sigo combinando mi vida familiar y profesional lo mejor que puedo. Y bueno, pues dirigiendo Viva, que ahorita platicaremos. Padrísimo, María, me encanta cómo lo expresas y cómo esa experiencia te ha llevado a ir conectando los puntos e ir creciendo personal y profesionalmente. Y después de haber estado en la Asociación Mexicana de Capital Privado y ahora estar en Viva, a mí me gustaría preguntarte, porque pues, es de relativa reciente creación la nueva bolsa, sí, que nos platicaras un poquito cómo nace y cuáles son los objetivos que está persiguiendo este nuevo mercado, porque a través de los años, lo sabemos, pues había sido como en México solo el tener un solo mercado, una sola bolsa, sí. Y ahora los inversionistas, las empresas tienen acceso a dos. ¿Qué significa esto y cómo nace y cómo piensas que va a evolucionar en el tiempo? Claro, Roberto. Mira, creo que vale la pena empezar un poquito con esta visión de capital privado, en donde me tocó y tuve otra vez la suerte en el tiempo y en el espacio correcto de ver por mis propios ojos el crecimiento, el desarrollo, la expansión de una industria que es la que conocemos de capital privado. Cuando yo inicié, yo empecé dentro de un fondo a ser yo misma parte del equipo de análisis de un fondo de capital privado. Entiendo. Y en ese momento éramos casi nadie, ¿no? Eran 8 o 10 fondos en México. La gente no entendía lo que significaba un fondo de capital privado que inyectaba capital a la estructura, o sea, qué significaba todo ello. Y me toca empezar por ahí y terminar viéndolo desde la MEXCAP, desde un contexto de crecimiento, de volumen, de transacciones exitosas, de captar capital, de ponerlo a trabajar, de buenas historias, de malas historias, porque esto es como, ¿no? Todos lo entendemos. Claro. Pero de darme cuenta que todas estas empresas mexicanas que antes no habían tenido este apoyo, estos recursos, este caminar en conjunto con estrategas que los apoyan a llegar a un mejor lugar, porque estamos alineados todo el tiempo, me di cuenta de que todas estas empresas eran una enorme oportunidad para seguir desarrollando en el país y que la salida de los fondos necesariamente era, pues en México, se reducía a una compra estratégica o a una recompra de los accionistas o a un internacional llegando y adquiriendo. Pero el mercado no era todavía le faltaba mucho desarrollo. una opción. O sea, yo intenté desde la MEXCAP llevar más de 30 empresas a los mercados, porque obviamente lo que a mí me encanta, o sea, mi visión era, oye, estas empresas ya están institucionalizadas, ya están creciendo, pues deberían de formar parte del mercado. O sea, que todos podamos relacionarnos con la empresa, como sucede en otros países, ¿no? Y no estaban llegando al mercado. Entonces, desde la óptica de Amexcap yo decía, oye, pues es que el mercado de valores en México tiene que trabajar muchísimo. O sea, no es posible el gap que hay entre las empresas que se están, pues no madurando, pero que están saliendo de los fondos, digamos, y el mercado. O sea, aquí donde hay un mundo de oportunidades que no se están tomando, ¿no? Eso por un lado, y por el otro se venía gestando la idea de esta bolsa confidencialmente, yo no lo sabía, y entonces fue un proceso muy largo, prácticamente fueron 5 años de estudios de qué estaba sucediendo en otros mercados y por qué en otras economías el resultado de tener competencia, el resultado de tener 2 o 3 bolsas llevaba a un crecimiento de profundidad. Entonces, bueno, pues las dos cosas se van gestando al mismo tiempo, y cuando Viva sale a la luz, el Consejo de Administración de Viva empieza a ver a quién tiene que invitar de consejeros. Y entonces pues sale mi nombre, me invitan al consejo, y en ese momento yo, trayendo mi historia, dije, creo que sí hay una oportunidad. O sea, creo que sí falta que pues tenemos esta opción para empresas muy grandes. Yo creo que falta una opción para empresas que no son tan grandes, que son la gran mayoría de la base económica de este país y que no llegan a los mercados porque no está el camino diseñado. Entonces dije sí. Entonces me metí al consejo y empezamos a construir todo esto, y después de un año de estar de consejera, me invitaron a ser la directora. Y yo todavía no arrancaba, o sea, faltaba un año para arrancar todavía.
Y yo dije, Dios mío santísimo, ¿A qué me voy a qué meter? pánico, o sea, ¿qué voy a hacer? Un gran reto. No, por todos, por como la veas, ¿eh? O sea, Sí. yo pensé que mi perfil no era, yo pensé que yo no tenía las capacidades, que se necesitaba un banquero de toda la vida, con otro perfil, que además, ¿no? Enfrentarte a un monopolio de 100 años, Claro. con unas estructuras totalmente armadas. Muchos paradigmas. Mucho. Pero pues ahí va. Y 3 años y medio después, aquí estamos apoyando a ese segmento, convencidos de que hay una enorme oportunidad, de que México tiene empresas que están de veras ¿no? luchando y están empujando y que todos los días están haciendo su mejor esfuerzo para seguir creciendo y desarrollándose, y que tiene que haber alternativas para ellas. Y la alternativa del mercado, que en mi opinión resulta ser la más eficiente por la profundidad y por los beneficios que lleva el mercado, no estaba ahí para ellas. Entonces, qué maravilla que hoy pues ya esté ahí, y que no nada más eso, todas las condiciones del mercado han mejorado gracias a que hay competencia. Para todas las empresas, para las grandes, Siempre para las es bueno. medianas, para las chicas, el proceso, los costos, el acompañamiento, la visibilidad, la gestión, la innovación, la tecnología, la infraestructura, todo ha mejorado. No nada más porque Viva llegó, sino porque también el mercado per se, la otra bolsa, las casas de bolsa, todo el mundo estamos trabajando, Sí. porque la competencia es lo que genera. Asesores, abogados, Todos. todo el ecosistema se ha ido desarrollando más. Y yo creo que, pues qué maravilla. O sea, de cara a los clientes, que son obviamente las empresas, de cara a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, de cara a nuestro país, qué mejor que tener dos opciones, que las Claro. dos opciones funcionen eficientemente, que coadyuven, porque no es yo siempre lo he visto así, o sea, no quiero tener una competencia desleal, sino más bien cómo coadyuvamos entre ambas partes. Esa competencia, Sí, ¿no? yo sí lo veo así, Cooperar, ¿no? 100%, y lo vemos así en Viva, o sea, desde arriba hasta abajo. Qué bueno. Nosotros tenemos esa visión, y hemos intentado construir sobre lo que no existía, mejorar lo que pensábamos que había que mejorar, y abordar los problemas que creíamos que eran necesarios. O sea, cómo llevábamos ese camino a estas empresas a este momento. Y probablemente estas empresas en este momento puedan llegar a otros tamaños, ¿no? Otros niveles, A través sí. de los mercados, no necesariamente saltar de una cosa a la otra. Una empresa que nos esté viendo, algún empresario, ahora comentabas que justamente Viva lo que busca es ser una alternativa, digamos, más accesible desde ese gap que existía entre el capital privado y el mercado de valores. ¿Qué tamaños de empresas están buscando o podrían buscar una colocación a través de Viva? Mira, más que tamaños de empresas, porque mucha gente me dice eso, no, es que yo no tengo los tamaños, y es que es cierto, ¿no? O sea, antes, si no se hacían emisiones de $1,000 millones, pues entonces no funcionaba. Pues no funcionaba. No, hombre, no estás bien, mejor vete a otro lado, el mercado no es para ti. De $1,000 millones, ¿no? Sí, una locura. No, claro, o sea, fíjate, el market cap promedio de México, o sea, de las empresas en México, es de $2,600 millones, el tamaño de las empresas. Entiendo. Y en otros países... Eso es solo una empresa. O sea, no, ese es el tamaño de México. Y en otros países los promedios están en 500 o 600 millones. Para que te des una idea de que en otros países las empresas entran mucho más chicas. Sí. O sea, aquí están enormes. Entiendo. O sea, aquí están los grandes corporativos. En otros países hay empresas mucho más chicas que el promedio son 500 millones. Entonces, lo que quiero decirte es que veíamos una enorme oportunidad entre las empresas, no sé, por ejemplo, una emisión fíjate, la única emisión que se ha dado en los mercados en México, porque hemos tenido una sequía bastante fuerte Sí, así es. en los últimos años. Nosotros hicimos una emisión de capitales y todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer una emisión de capitales de esa empresa si es chiquitita? Y yo, pues al contrario, la idea de esa empresa es que llegue al mercado y emite constantemente. Hizo una primera emisión de capitales en $450 millones. ¿Qué empresa fue? Cox Energy, de energía renovable.
Buenísimo. Y de ahí, obviamente, lo que quiere hacer Cox es emitir constantemente, ¿no? Para ir creciendo. Vamos a cerrar el corchete de que la energía renovable hoy en México es un problema, pero imaginemos que todo hubiera continuado como hasta hace 5 años. Así es. O sea, esa es la idea de una empresa mediana. Obviamente esta empresa va a tener que ir y buscar otras oportunidades en otras economías, claramente, porque México hoy está con un tema muy problemático. Muy problemático, pero quiero nada más ponerlo como ejemplo. O sea, hay empresas que pueden hacer emisiones de capitales de 300, 400 millones de pesos. Hay restaurantes que han hecho, Pero ¿no? Claro. Y luego puedes hacer emisiones de deuda de 100, 200, 300 millones de pesos. Entonces, no necesitas ser la gran empresa. Necesitas tener, sobre todo, eso sí me gusta mucho pensarlo, es ese deseo de tener un gobierno corporativo en orden y ser transparente. Eso sí es importante. Que además es un beneficio para la empresa. Pero claro, pero además, o sea, esa sí es la visión de un empresario que quiere hacer cosas de largo plazo. Cuando tú quieres instaurar un gobierno corporativo que te ayude a transitar, a crecer, a desarrollarte, a tomar estrategias ¿no? de diversificación o de expansión, ahí estás demostrando, ¿no? Que obviamente lo que tú quieres es que esa empresa permanezca en el tiempo. Y por lo tanto, cuando ya tienes ese gobierno corporativo, estás mucho institucionalizando la empresa y la institucionalización inmediatamente te lleva a buscar fondeo mucho más profesional, mucho más institucional, como lo es el mercado de valores. Entonces, creo que ese sí es importante. O sea, no es tanto el tamaño de la empresa, sino el deseo de la empresa de ser institucional, de tener un gobierno corporativo que la rija, de tener sus auditados, de tener una estructura financiera sólida y sana y ser transparentes. Desde el punto de vista de los tamaños de emisión, ¿cuál es el tamaño de emisión menor que se ha tenido en el mercado? Como para que nosotros hemos emitido 100 millones de pesos. Y con eso ha sido eficiente la emisión. Muy bueno. No, pero mega eficiente. O sea, nada que ver con los 1,000 millones de dólares. La empresa se fue feliz. La verdad, o sea, con recursos. Fíjate, muchas de las empresas se estaban preparando para el momento de la coyuntura, o sea, para poder emitir en cualquier momento. Pero cuando se enfrentan a la pandemia, las que no estaban listas dicen, ¡chin! O sea, era el momento perfecto porque se me cierran las otras líneas. Los bancos cierran la llave, los capitales privados cierran la llave. Todo el mundo cierra la llave. Que todo el mundo está enfrentando la misma pandemia. Y entonces, si tú estabas listo para salir al mercado, por ejemplo, lo hizo Cox, llegas al mercado y ahí está el mercado, porque el mercado tiene esa ventaja, ¿no? O sea, tú tienes tal acceso a cantidad de inversionistas que hay quienes están pensando en mucho más largo plazo, quienes están pensando en oportunidades, quienes están viendo o sea, cómo hacer, ¿no? Diversificar su portafolio. O sea, creo que vale la pena tener las cosas listas por cualquier momento. Entonces yo hablaba mucho con las empresas, decía, es que una de las ventajas justamente es esa, ¿no? Tener abiertas las puertas. Correcto. ¿No? Aunque hoy no estemos, ¿no? convencidos de que el mercado es una opción, a tener la puerta abierta, estar con nuestro gobierno corporativo, con todo en regla, con las cosas bien, porque en el momento que lo que se necesite, la puerta esta se empieza a cerrar, yo empiezo a abrirla de acá. Inclusive, si no es pandemia, si tú tienes las cosas en regla y empiezas a abrir la puerta del mercado, todas estas puertas se empiezan a alinear. Así es. Porque tú tienes el sartén del mango ya. Así es. O sea, hay muchas cosas y muchos beneficios en la institucionalización. Yo que he estado ya desde hace varios años involucrado en el tema de banca de inversión, lo que me he dado cuenta que una empresa institucional inclusive llega a valer hasta 30 o 35% más que una empresa no institucional, 100%. Simplemente por tener ese gobierno corporativo. Por supuesto. Y es algo que los empresarios deben de aprovechar. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace falta para que un empresario dé ese paso? Porque uno comentaba si era el tema del gobierno corporativo, o lo replantearía de otra manera. ¿Cuál crees que sea la circunstancia que esté motivando que ante esta gran oportunidad que hay del financiamiento a través del mar, que significan los mercados, el empresario no esté tomando esa alternativa y tengamos esa relativa sequía de emisiones que hemos tenido en México? A ver, son muchas condiciones y son muchos temas. Creo que en México todavía existe esta sensación de
¿no? de querernos quedar como empresa familiar, como dueños. Generación tras generación. ¿No? Al 100%, y entonces yo no quiero traspasarle al mercado pues participación de mi empresa que le quiero dejar a mi hijo, vamos a pensarlo así, ¿no? Y eso hay mucha empresa de ese tipo, ¿no? Sin embargo, dos cosas alrededor de eso. Primero, el mercado no significa que voy a deshacerme de la toma de control o de que tengo que flotar el 100% de mis acciones. O sea, con que una empresa llegue al mercado con el 15 o 20% de sus acciones, puede controlar el resto e inclusive puede seguir teniendo el control absoluto de la empresa, que creo que eso es bien importante. Y además necesitamos a la empresa, a la familia también participando, porque pues, ustedes son los que han llevado esa historia y saben cómo llevar la empresa. Es muy importante que se mantenga, ¿no? Segundo, creo que sí ha habido un giro. O sea, yo sí veo a las siguientes generaciones mucho más empapadas de temas de cómo ser más institucionales. O sea, tal vez la primera generación, que tal vez es la que le tocó a mi abuelo, a mi papá, vamos a decirlo así, tenían esta visión de seguir con una empresa familiar. Muy patrimonial. Muy patrimonial. Pero ya las siguientes generaciones, yo sí veo que hay una búsqueda de ver cómo se pueden generar mayores alianzas y mayores oportunidades. Y por ello hay tantas empresas que ya tienen capital privado, y por ello hay tantas empresas que una vez que tienes capital privado, quiero decirte, o sea, tú ya estás con este tema de institucionalización y con un tema de reporteo y transparencia absoluto, porque ellos tienen que reportar, o sea, los fondos reportan a inversionistas institucionales, a Afores, ¿no? Entonces, o sea, todo el nivel de reporteo y transparencia es absoluto para todos lados. Entonces, creo que la empresa ya se alineó. Entonces, sí veo una segunda generación mucho más abierta a eso. Tenemos que seguir trabajando en educación muchísimo, en explicarles a los empresarios por qué y romperles estos mitos de por qué sí y por qué no. Y obviamente, pues, el tema de que tenemos que buscar como mercado ser competitivos y que haya la evaluación adecuada para los empresarios. Porque también eso es importante, ¿no? O sea, si nosotros queremos que nuestro mercado esté lleno de empresas, pues tenemos que como mercado poder ofrecerles una evaluación atractiva. Si no, pues van a decir, pues no. O sea, el mercado no me ofrece a mí la evaluación que yo... Es atractivo para el empresario y para el inversionista. Pues claro, ¿no? O sea, y tiene que haber un balance, porque el inversionista siempre va a querer bajar y el empresario va a querer subir. Eso es un hecho, pero hay que encontrar un balance en donde todo el mundo gane. Y el mercado en México, las valuaciones en México, sí han estado castigadas, digamos, en los últimos años. Sí. Y yo creo que eso también ha provocado, pues, un aletargamiento en este sentido. Entonces, hay que ir trabajando en esto. Yo creo que estas valuaciones... Hoy, por ejemplo, creo que los mercados se recuperan en términos de sus índices positivamente. Sigue habiendo apetito de inversionistas por activos en México, sobre todo con esta visión de largo plazo muy importante. Y yo creo que el tema de la evaluación es algo que tenemos que ir trabajando junto con los inversionistas y buscando que haya más diversidad de participantes en la parte de la demanda. Pero por supuesto, creo que es la combinación de más cosas. Hay que ir trabajando con los empresarios. Y un ejemplo, o sea, y esto que estás haciendo tú aquí, me parece que es fabuloso poder platicar con los empresarios y irles pues comentando de estas ventajas tan importantes que no todos conocemos, ¿no? Y es bien importante porque el conocimiento genera ideas y esa idea se pone a implementar en los negocios y probablemente hay gente que nos está viendo que no esté preparado, pero con esto que estás comentando esté buscando ir en ese camino hacia la institucionalización y en algún momento en alguna oferta pública, ya sea de deuda o capital. De verdad que es muy importante toda esta labor que estás haciendo, María. Muchas felicidades. Gracias, Roberto. Y ojalá que todos los que nos escuchen y que tengan una pequeña pizca de ganas y que aunque no estén ahí todavía, se acerquen. Nosotros los acompañamos, les hacemos todo el camino. La verdad es que lo hemos hecho muy bien. Y están muy cercanos a ellos. Muy cercanos. Es muy importante. Y para empresas pequeñas, no tengan miedo. La verdad es que el mercado es eficiente y creo que puede ser una solución muy, muy importante de crecimiento para todos ustedes. Siempre en el programa le preguntamos a los invitados que nos recomienden alguna lectura que haya impactado positivamente su vida. En tu caso, ¿qué nos puedes comentar? Mira, yo tengo dos. La primera es, lo leí hace mucho y creo que hoy sigue siendo, te podría decir mi libro de cabecera, se llama El hombre en busca de sentido.
muy bien. De Víctor Frankl, que es una delicia de libro. ¿No? Creo que la sensación de poder tomar en tus manos la propia actitud con la que enfrentas la vida, con la que resuelves problemática, eso es lo más importante. No hay nada que podamos controlar y creo que nuestra actitud sí puede ser algo... Es algo que podemos controlar y que nos va a ayudar a tomar decisiones de nuestra vida diaria, ¿no? Magnífica recomendación. Y el otro que me gusta muchísimo se llama Leaders Eat Last, de Simon Sinek. Ojalá que lo leas. Claro. Me gusta muchísimo. Es un libro que habla como del liderazgo, digamos, de la cúpula del liderazgo en las empresas, cómo permear un ambiente laboral positivo. Y creo que yo aprendí eso en mi familia. Mi abuelo y mi padre eran gente sumamente humana, sumamente cercana, preocupados por su gente. Y entonces me gustó mucho leer este libro y comparar y ver que eso sí da buenos resultados. Cuando los líderes se preocupan por su gente, ellos se ponen siempre hasta atrás. Yo creo que es el resultado, o por lo menos en mi familia ha sido la fórmula que ha llevado a algo exitoso como lo fue la empresa, ¿no? Excelentes recomendaciones, los vamos a leer y además van a estar en la descripción del programa para que la gente pueda acercarse a ellos y comprarlos. María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Aldea Financiera. Gracias. Una excelente entrevista, la he disfrutado mucho. Gracias a todos y bueno, nos vemos ahí en las redes. Correcto, y bueno, pues muchas gracias por haber estado en esta edición. Le agradecemos al Hilton Midtown en Guadalajara todas las facilidades que nos dio para poder elaborar esta producción. Y bueno, síganos en las redes sociales y continuamos, ya saben, a través de ellas con más contenidos aquí en Aldea Financiera. Y me despido como siempre, deseándoles que tengan un día, ya lo saben, con tendencia positiva. Hasta la próxima.